La bendición del Dios Todopoderoso sea en tu vida. Hoy quiero compartir una reflexión que llevo días compartiéndolas con unas personas, y yo dije que no sería una muy buena reflexión para mucha otra gente, porque sé que bendecirá a los demás, porque vino directamente del cielo, y quiero pues compartirla con cada uno de los que escuchen este audio. Hablaba con alguien y le decía que hay dos, por lo menos de mi conocimiento rápido, que es el que hablo. Está la tortuga. Voy a hablar de la tortuga y de los árboles o las plantas. Dos características que tanto la tortuga como algunas plantas o algunos árboles tienen. Y es la siguiente. Una vez estaba leyendo o hablando con alguien de las características de una tortuga, y algo que tiene la tortuga es que la tortuga va a crecer según la pecera o el lugar en donde esté. Si tú tienes una tortuga bebé y lo colocas en una pecera pequeña, va a llegar el momento en que el conocedor de la tortuga tiene que saber que tiene que sacar esa tortuguita y colocarla en una pecera más grande o en un lugar más grande para que la tortuga pueda seguir creciendo. Si por alguna razón la persona no saca la tortuga se queda de ese tamaño. Eso mismo ocurre también, y lo podemos ver en algunas plantas o en algunos árboles, que la primera siembra tiene que ser en un lugar corto, pequeño, para que esa flor, esa mata, ese árbol se fortalezca en ese tiesto. Pero toda persona que trabaja con siembra sabe que llega la temporada y el momento en que tú tienes que sacar esa planta, ese árbol o ese fruto, o esa flor, tienes que sacarla de ese tiesto y colocarla en un tiesto más grande, y seguir haciendo el mismo proceso de la misma manera que con la tortuga. Y llega el momento en que tienes que seguir a la siguiente etapa, porque tienes que moverla a la tortuga, porque ya creció a la dimensión del lugar donde la colocaste. Ya la mata, la flor, el árbol ya creció al segundo tiesto, y así tienes que colocarlo nuevamente en otro tiesto más grande, y así sucesivamente tienes que ir haciendo, o hasta que coloques la flor, la mata o el árbol en un terreno, o el árbol, la mata o la fruta ya llegó a su tiempo establecido y fallece. Hay algo que ocurre cuando tú no cambias la flor de tiesto en el tiempo justo, y es que o la flor, la mata o el árbol se acostumbra y se queda en ese terreno creciendo de alguna manera, pero no creciendo como debe de crecer, o la mata, la flor puede morir. Así que es necesario este proceso de que aprendamos y entendamos que hay procesos en nuestra vida que tienen que haber cambios de estación, cambios de terreno, cambios de atmósfera, porque nosotros fuimos llamados a extendernos. Y algo o un texto que voy a utilizar es en el libro de Génesis, capítulo 48, y solamente voy a utilizar la primera parte del versículo 4, donde dice: y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Para tú multiplicarte tienes que crecer. Un niño no hace hijos. Una persona adulta, cuando ya su sistema reproductivo está maduro, porque creció, entonces se reproduce. Un árbol o una planta de fruto, cuando es bebé, está en un terreno pequeño, no da fruto. Tienes que cambiarlo a un terreno más grande para que dé fruto. Y es bien interesante ver que la vida de cada uno de nosotros es una vida de continuo crecimiento. ¿Para qué? Para ir multiplicándonos. El crecimiento no es para decir que estoy grande. El crecimiento es para multiplicarme. Cuando estamos en este caminar,
quiero que podamos entender esta pequeña charla o esta pequeña, lo que estamos hablando es que yo no fui creada y plantada en la tierra para quedarme tal cual vine. Todo padre sabe y entiende que cuando tiene un bebé y llega una temporada y el bebé no tiene un crecimiento, se preocupa y tiene que ir al médico porque su hijo no tiene el crecimiento según los meses que está. Todos nosotros sabemos que cuando nacemos no tenemos movimientos voluntarios, pero llega el momento en que comenzamos a caminar, que comenzamos a tomar el biberón por nuestro mismo funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento. Pero si mamá o papá todo el tiempo está cargándonos y todo el tiempo nos está colocando el biberón, eso es un momento de estancamiento. Así que para cerrar, importante que tú analices o nos analicemos a nosotros mismos. ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? ¿Soy el mismo tamaño de lo que fui el año pasado o hay un crecimiento en mí? En el terreno donde estoy sembrada, ¿he crecido o sigo pequeño? Nosotros somos personas, como dice en el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 4, la primera parte. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Poderosa palabra, poderosa enseñanza. Espero que bendiga tu vida. Pero recuerda, la tortuga, las plantas y el ser humano es uno que tiene que ir cambiando de terreno en ciertas temporadas porque es necesario que crezca. Si no nos movemos de terreno, que no es otra cosa que enseñanza, que no es otra cosa que alimentarse, que no es otra cosa que expandir lo que Dios puso en nuestras manos. Si eso no ocurre, ocurrirán dos cosas en tu vida. Te estancas y aprendí que cuando hay algo estancado se pudre y cuando se pudre apesta y cuando apesta comienzan a llegar animales no muy buenos a ese lugar. Y si no me estanco, puede llegar el momento en que me voy a morir. Yo no sé tú, pero yo no vine a morir. Yo vine a recibir lo que Dios quiere en nuestra vida, que es vida y vida en abundancia. Y yo quiero que se cumpla esta palabra en mi vida. He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Gente que me está escuchando, Dios te bendiga de una manera especial y te insto a que crezcas y te multipliques en el nombre de Jesús.